Soberano Señor, Creador de los cielos y de la tierra, hoy con corazón lleno de gratitud nos postramos ante su majestad para dar gracias por sus infinitos cuidados, por sus infinitas bendiciones derramadas sobre cada uno de sus hijos. Gracias, soberano Señor, por extendernos la vida, extendernos el tiempo de gracia, por permitirnos cada día conocer a ese Dios, Dios Todopoderoso, que sustenta a toda su creación, que está al frente de la historia de este mundo, que es el director y es el que genera esta historia. Bondadoso Señor, gracias por permitirnos en esta mañana, en estas horas sagradas de su santo sábado, reunirnos y continuar aprendiendo, continuar recibiendo luz, verdad. Gracias, Señor, porque a través del conocimiento de su palabra nos permite ser librados de todos estos vientos de doctrinas, de todas estas doctrinas de demonios que inundan el mundo. Pero, Señor, sabemos que al recibir estas bendiciones tenemos la responsabilidad de alzar la voz y de llevarlas a quienes no las conocen, de llevarlas a quienes la buscan, la anhelan. Y gracias porque a través, Señor, de estos medios digitales, a través de este canal, nos ha permitido, Señor, difundir, llevar esta verdad y que muchas personas las hayan ya conocido y están conociendo. Por ellas, Señor, oramos pidiendo que sea el poder del Espíritu Santo llenando ese corazón vacío o lleno de falsedad, pero que con la alegría que el Señor nos la da, ellos también la reciban. Bondadoso Señor, bendice a mis hermanos aquí reunidos, a sus familias, a las personas que les acompañan y permítanos al estudiar en esta escuela sabática la dirección de su Espíritu Santo, la compañía de sus santos ángeles, que por su divina justicia seamos dignos, Señor, de estar en su presencia y de llevar su palabra. Todo esto, Señor, lo agradecemos, reconociendo que nuestra indignidad, que nuestra pecaminosidad o nuestras faltas, nuestras fallas en nuestro carácter aún, el Señor está cada día concediéndonos todos los recursos del cielo para que nuestro carácter sea transformado y estemos preparados para ese grandioso día. Por eso todo lo agradecemos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Hermanos, un feliz santo sábado. Dios nos acompañe como lo ha hecho cada sábado, como lo ha hecho cada día cuando tomamos su santa palabra para estudiarla, para recibir esa maravillosa luz. Bondadoso Señor, le hemos dado gracias y por eso ahora nos disponemos a continuar con el estudio de este maravilloso libro, el libro de Esther. Y hoy nos corresponde la lección número 11.
Hermanos, ¿me escuchan? Hermanita Argenis, sí, Sí, en un ratito la sí, dejamos de sí, lo escuchar, escuchamos. pero parece Bueno, ya. que era cuestión del internet mío, no sé. Hermanita Argenis, aprovecho para agradecerle y saludar a mi hermanita Abigail de Chicoral, la hermanita Dalila que está de regreso, gloria a Dios, y especialmente miré a la hermanita Olga Lucía. Quizás no sé si ella nos pueda hablar, pero sí, sí sé que nos está escuchando. Nos da mucha alegría verla con nosotros, estar con nosotros, quizás está con su familia. Y gloria a Dios por la vida de ella, porque el Señor la trae de vuelta y igual a las hermanas. Adelante, hermanita Argenis. Hermanito, Gracias. buenos días. Qué pena interrumpirlo. Les saludo desde acá de la distancia en Bogotá. Estoy en Soacha. Estuve una semana en el Huila para el tiempo de 24, 25, sí, para esa fecha. Y después nos hizo daño el clima y se nos fue la voz. Mi hija, yo, casi todos los que íbamos ahí quedamos. Pero a mí me afectó mucho porque yo sufro mucho de problemas de los pulmones y eso, y estuve como 2 semanas, más de una semana, bueno, desde que llegamos de allá, llegamos enfermos, y entonces no podía casi hablar, entonces a veces no, no me conectaba porque no me daba el dolor de cabeza y todo, pero ya estoy de mejor, gracias a Dios. Vi fue Bueno, lo de la hermanita Imelda y estamos orando aquí todos por su merced, por ella. Esperamos que el Señor tome su mejor decisión para nuestra amada hermana y que hayan bendiciones sin precedentes para ustedes. bueno, Bendiciones y muchas gracias por el saludo, hermanito. Gracias. gracias, hermana Dalila. Nos alegra mucho que ya esté mejorando. Bueno, entonces vamos a disponernos igualmente alegres también porque nuestra hermana Olga eh, puede estarnos escuchando y a todos los que hemos en este momento asistido y estamos aquí. Hermanitos, gran alegría poderme conectar con ustedes. He ido mejorando. Amén. Amén. He seguido, me he alcanzado ya logros en mi cuerpo, porque como a mí me conectaron tanto tiempo porque me compliqué, entonces las articulaciones, los músculos, todo quedó atrofiado y ha sido lento la recuperación, pero paso a paso voy alcanzando la normalidad de mi cuerpo. Antes no me había conectado por eso, pero ya ahorita estoy mejor. Gracias al Señor que me devolvió la vida, porque fue bastante difícil. Yo estaba aliviada, yo no sentía nada cuando de pronto a mí se me oscureció todo. Gracias a Dios que estaba mi hijo ahí y él dice que yo perdí el conocimiento. Me sacaron rápido, me llevaron para allá y bueno, de una me dije que me podían operar. Y yo me puse en manos de Dios. Mentalmente, como que yo me puse en manos de Dios, le pedí que si era su voluntad, que yo pudiera vivir más, que sería muy feliz porque me siento que todavía no me podía ir de este mundo y que si no, si me llevaba al descanso, me sentía contenta porque estaba en paz con él. Y fue mucho sufrimiento mi recuperación, bastante de la complicada, de la salud, del tanto tiempo conectada a esos aparatos. Pero yo así mentalmente yo no podía hablar ni nada, pero le pedí al Señor que me ayudara. De pronto ya mi cuerpo empezó a reaccionar y empecé a sostenerme. Y ahí siguió el proceso. Me iba aliviando y de pronto otra vez para la UCI, hasta que lograron estabilizar mi cuerpo. Eh, Me siento contenta, de verdad. Así me siento contenta de haber pasado por esa situación y haber logrado vivir, porque
Cuando yo me compliqué, le dijeron a mi familia que la cosa estaba muy delicada, que estaba difícil que me sacaran de ahí. Entonces, para mí fue la obra del Señor que me sacó. Todo Dios los bendiga. Yo sé que todos oraron por mí. Vi respuesta en muchas personas que nunca creí. Nunca creí tanta respuesta, tanto amor, tantas oraciones de las personas que me rodean, que me dio gran alegría después que me contaron todo eso. Mi familia está feliz, contentos, porque ellos no querían quedarse sin mí. Bueno, hermano, ya. Gracias, hermana Olga. Realmente nos conmueve su testimonio y como siempre damos honra, gloria a nuestro Dios. Estamos muy Amén, contentos. gloria a Dios, hermanita Olguita. Sí, vea, algo, Qué bendición escucharla. algo que les iba a contar es que Sí, adelante, hermanita. algo que les iba a contar era que a mí no fue, pues, por el peso que tenía y porque la verdad yo bajé como, en todo caso, cuando salí del hospital estaba pesando 83 kilos de 98. Bueno, pero los médicos, lo que me pasó a mí fue inusual. Los médicos me dijeron que eso no se veía, que eso nunca se había visto, lo que me pasó en el corazón y que no fue, como yo me cuidaba mucho, el cuerpo no me daba para bajar de precio, de peso, pero me cuidaba mucho con bebiditas y cositas para el colesterol. Entonces no fue eso. Es que tenía las venas muy anchas del corazón y se formaron como unos neurisma. Fueron tres y la que se me reventó fue una. Entonces estábamos en la finca, imagínense, a hora y media de Bolívar, y más sin embargo, pues todo se dio para sacarme en adelante, porque donde mi hijo se vaya, tal vez a trabajar y yo esté sola, tal vez se me había muerto. Pero todo se dio, yo me pongo a mirar mi situación y yo dije, todo se dio. Me lograron sacar, ahí una me mandaron para Medellín, me estabilizaron y todo se dio. Y el médico dijo que nunca habían visto eso que me había pasado a mí. Entonces yo no sé, yo no sé cómo fue, qué fue, por qué fue. Bueno, ahora sí. Hermano Carlos, iba. Amén, Sí, gloria a Dios. hermanita Argenis, quería decirle a la hermanita Olga que se cumple la promesa del Salmo 103 cuando él dice, cuando ahí ese salmo dice, bendice alma mía a Jehová, porque entre tantas cosas que menciona, dice, Él rescata del hoyo tu vida. Cuando el Señor ve, hermana Olguita, que la vida de una persona va a seguir siendo honra y gloria y alabanza para Él le posterga la vida, Él rescata su vida de la muerte y extiende el tiempo de gracia. Este tiempo que el Señor le está otorgando, quizás sea una bendición para usted, para su familia. Hay que aprovecharlo, hermanita. Ahora usted debe saber que está en manos de un Dios soberano, todopoderoso, y que como aquel leproso que vino a agradecer al Señor y a ponerse a sus pies para honrarle y servirle, usted debe consagrar su vida 100% al Señor y ser útil en estos años que el Señor le va a añadir de vida con salud, ser útil y servirle como una misionera, darse cuenta que la vida no es nada, hermana, está en un hilo. En cualquier momento nosotros podemos descansar, pero lo más importante es que cuando nos sorprenda ese momento, siempre debemos estar preparados
y como el apóstol Pablo decir, he acabado la carrera, por lo demás me está guardada la corona, la cual me dará el Señor, juez justo, y no solamente a mí, sino a los que aman su venida. Quizás en tiempos de salud, en tiempos de libertad, no hacemos lo que quizás debiéramos haber hecho, ¿verdad? Pero el Señor nos otorga un tiempo de gracia adicional, nos posterga la vida y bueno, gloria a Dios por este momento. Hermanita Argenis, adelante, por favor. Gracias, hermano Carlos. Bueno, entonces vamos a Amén. iniciar. Amén. Bueno, vamos a iniciar nuestra lección 11, que la estudiaron nuestros pioneros el 16 de diciembre de 1905 y lleva por título Dios librará. Recordemos que el pueblo judío pasó por un momento de una gran crisis por ese decreto que elaboró, que envió Amán y que se selló con el anillo real, pero que Dios también estaba obrando al conducir a Esther y a Mardoqueo lo que se debía hacer. Ayunaron, se vistió Mardoqueo de cilicio, de ceniza. Esther convoca a su esposo, el rey Asuero, y a Amán, el primer ministro del imperio, a un primer banquete donde el rey pregunta qué petición es la que va a hacer ella, pero ella decide que aún no es el momento de hacerlo. Entre el primer banquete y el segundo banquete que ella prepara, sucede lo que estudiamos. El rey una noche no tiene sueño, tiene insomnio, quiere en las horas de insomnio conocer los acontecimientos que están escritos en el libro de las memorias del reino. Y ahí es donde él se da cuenta qué acción hizo Mardoqueo que permitió que su vida fuese librada de aquellos eunucos que querían, como dice en la Biblia, echarle mano, ir a acabar con su vida. Y todo lo que siguió después de esto, la exaltación que se le hace a Mardoqueo, la humillación que recibe Amán y todo lo que él hace para acabar con la vida de Mardoqueo. Y estudiamos cómo se revertió ese cautiverio, cómo Dios condujo absolutamente todo para que ese cautiverio fuera revertido. Y ese día de llanto, de espanto, de todo lo que el pueblo sentía, se convierte en un día de gozo y alegría. Y hemos dicho a través del estudio de este libro que nada, absolutamente nada en este mundo se da por casualidad, se da por suerte. No, Dios es el gobernador de la historia humana y muchas de las cosas que años, decenas de años o miles de años atrás se vienen sucediendo, hacen parte de lo que Dios tiene como el gobernador y el director de todas las cosas que han de suceder en el universo. Porque Dios no es solamente el creador, como muchas personas pueden verlo, en el sentido de que creó y dejó este mundo a que camine por sí solo. No, Dios sigue sustentando, gobernando, dirigiendo todas las cosas para sus perfectos propósitos. Entonces, a veces no hemos entendido
o no entenderemos muchas cosas de las que puedan pasar o de las que nos han sucedido, en todas hay un propósito divino. Y Dios puede revertir de lo malo al bueno, de lo que el enemigo de Dios quiera colocar, Dios lo revierte para beneficio de sus hijos. Eso es una maravillosa lección que debemos tener siempre presente. Entonces, en la lección 11 vamos a empezar con la pregunta número 1. ¿Cómo afectó a los judíos el retorno de su cautiverio? Es decir, después de ese estado de ánimo, de tristeza, de dolor, de impotencia, porque el decreto los colocaba como víctimas pasivas que no tenían derecho a hacer nada. Ese segundo decreto ya les da la oportunidad, el beneficio de organizarse y de poderse defender. ¿Cómo afectó a los judíos el retorno de su cautiverio? Vamos a leerlo en Esther 8, versículos 16 y 17. Vamos a ubicarnos Amén. en el capítulo. Y los judíos tuvieron luz y alegría, y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, y los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos habían caído sobre ellos. Amén. Entonces, ¿cómo se afectó o cómo se transformó la situación de los judíos? Entonces aquí dice que hubo luz, es decir, es como de salir de la muerte a vida, porque con ese decreto, con ese primer decreto, pues la muerte pesaba absolutamente sobre ellos. Hubo alegría, gozo, celebración. De miedo se pasó a esa alegría, al gozo, a la celebración. Y hubo honra, es decir, después de que fueron catalogados como un pueblo que no beneficiaba en nada al rey, y como lo quiso mostrar Amán como algo inservible, inútil en el reino, pues pasan a ser un pueblo reconocido, un pueblo respetado, tanto que muchos de entre los pueblos se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Es decir, hubo celebración pública, hubo fiesta, hubo banquete. Pasó a ser un pueblo que pasó a ser protegido por el rey, ¿sí? Y se hacían judíos por el temor. Pues la palabra temor siempre nos lleva como a pensar en miedo, pero ese temor es ese reconocimiento que tuvieron los pueblos de que era un Dios, era un pueblo que estaba con Dios. Y por eso sintieron ese temor, un pueblo que no se podía tocar porque Dios estaba con ellos. El temor es, el Quizás temor es algunos, confianza en Dios y respeto. Y a veces uno lo confunde con miedo, pero cuando la Biblia habla de temor es respeto a Dios y obediencia, exaltación. Eso es temer a Jehová. y por ese temor a Jehová, ellos no tocarían a su pueblo, ¿sí? Quizás algunos lo hicieron por conveniencia, pero otros lo harían por ese respeto y admiración al Dios que estaba librando, que había librado a ese pueblo, ¿cierto? Bueno, entonces, en la pregunta 2, que es la segunda parte, del versículo 17, nos dice que cuál fue el resultado de todo esto. Pues ya lo hemos mencionado. Dice, muchos de entre los pueblos
de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Ese fue el resultado, ¿no? Además de que en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos, cuando llega ese segundo decreto, los judíos tuvieron alegría, gozo, banquete y día de placer. Además de que muchos de los que no eran judíos se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Y ya entendimos qué significa que el temor de los judíos había caído sobre ellos. La pregunta 3 dice, describe la actitud de los enemigos de los judíos a medida que se acercaba el día fatal. ¿Nos acordamos cuál es ese día fatal? Hermanos, ¿cuál es ese día fatal que esperaba a los judíos? ¿Cuál es ese Día 13. hermano o hermana que habló tiene como un sonido? ¿Nos puede repetir, por favor? Bueno, entonces ese El día día 13, fatal, hermana Argenis, era el día 13 ¿del mes? ¿De cuál mes? del mes de Adar, el último mes del año. El mes duodécimo, ¿sí? Duodécimo, el último mes del año. El mes de Adar y el día 13. Entonces, se describe la actitud de los enemigos de los judíos a medida que se acercaba el día fatal. Vamos a leer qué nos dice, cuál era la actitud de esos enemigos en Esther 9:1. Amén. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Entonces, ¿cuál era la actitud? Esperaban ese día como los que tenían algo en contra de los judíos, esperaban ese día para enseñorearse, y como tenían también el ofrecimiento de que podían tomar todo el botín, ¿no? Entonces, la avaricia también los llenaba para que llegara ese día en que podían enseñorearse de ellos, quitarles la vida y tomar sus riquezas. ¿Qué medidas tomaron los judíos? En el verso 2, ¿qué medidas toman los judíos o tomaron los judíos? Que les permitía ese segundo decreto que ya no es elaborado por Amán, sino por Mardoqueo, y que es enviado a las 127 provincias del reino, como lo especifica aquí el libro de Esther, según la escritura, según las lenguas de cada una de esas 127. Recordemos que son 127 provincias donde hay gente de muchas partes, porque como son imperios que iban conquistando tierras, de espacios geográficos, esos imperios estaban conformados por personas de diferentes lenguas, escrituras. Entonces, ¿qué medidas toman los judíos? Hermanos, versículo 2 del capítulo 9. Amén. Los judíos se reunieron. Los judíos se Sí. reunieron en sus ciudades y en todas las provincias del rey Asuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Entonces, hubo muchos que a pesar de lo que se les había ordenado, de lo que ellos conocían, que era el segundo decreto, siguieron con lo que el primer decreto había dado libertad, ¿no? Le había dado legalidad
a que podían atacar a los judíos. Sin embargo, como los judíos tuvieron la oportunidad legal, se les concedió de reunirse, de organizarse, no para atacar ni para ejercer, digamos, violencia o como cuando uno va a vengarse de alguien que le ha atacado o que sabe que está tramando algo en contra. No, ellos eran simplemente reunirse, organizarse para defenderse, ¿sí? Para cuando sobre ellos sus enemigos descargaran su mano. Entonces, por eso dice, pero nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. A pesar de que sí fueron víctimas de ataques, ellos pudieron resistir. Y más adelante nos van a decir cuántos fueron muertos producto de la defensa de los judíos. Bueno, entonces vamos a la pregunta 5. Describe a Mardoqueo como primer ministro. Recordamos que Mardoqueo era digamos, un oficial, un empleado del rey y que se ubicaba en esa zona que llamaban la puerta de entrada al palacio, donde no solamente estaba Mardoqueo, sino muchas otras personas que trabajaban para el rey en diferentes cargos. Allí fue donde empezó la situación de Amán contra Mardoqueo, porque Amán era el primer ministro. Y ese primer ministro pedía que se le reverenciara, que cuando él pasaba todos se inclinaran, se le arrodillaran, y todos lo hacían menos Mardoqueo. Ahora describamos a Mardoqueo como primer ministro. Todo esto sucede ya, lo hemos estudiado cuando Amán es puesto en vergüenza y es denunciado ante el rey como el que organizó toda esta matanza a través de ese decreto. Y ya ese puesto de primer ministro lo tiene entonces Mardoqueo. Entonces, describamos a Mardoqueo como primer ministro. Está en el capítulo 9, 4 y en el 10 del 1 al 3. Entonces, leamos Amén. primero el 9, 4. Amén. Dice Pues, la palabra de Dios. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Esther 10 del 1 al 3. Grandeza de Mardoqueo. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad. Y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Amén. gracias, hermana Gabriela. Entonces, qué gran diferencia, ¿no? Entre este primer ministro y el que hubo antes de él. Un hombre que favoreció, se preocupó por su pueblo, dice, y habló paz para todo su linaje, para todos los que descendían, que eran parte de su pueblo. Y todos en el reino conocían de la grandeza de Mardoqueo. Todos conocían que Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Esto lo podemos también relacionar con otros personajes que pasaron por el mismo, digamos, por la misma situación.
¿Como cuáles, hermanos? Por Que la después misma- pasaron por épocas de crisis, por la prueba. ¿Qué sucedió con ellos? Adelante, José, hermano. por ejemplo, José, José, José prosperaba, dice que en todo lo que hacía José, Dios ponía su mano y le iba muy bien. Lo mismo Daniel. Daniel pasó de esclavo a ser estadista, a ser parte del gabinete del gobierno. Moisés también, Pablo, ¿no? Pablo también fue así. y todos ellos pasaron primero por pruebas, ¿no? Por ese fuego de la prueba y salieron victoriosos. Dios les dio la victoria y Dios permite que ocupen puestos importantes que van a beneficiar no solamente a su pueblo, sino a muchas personas. Entonces, ese es el caso también de Mardoqueo. ¿Cuál fue el resultado de los días de la matanza? ¿Tomaron los judíos del despojo o botín? Entonces, vamos a mirar cuál fue el resultado de esos días de matanza. Vamos a leer entonces Esther 9, del 5 al 16. Nos dicen que especialmente, pues, está en negrilla, pongamos cuidado a los versículos 13 al 16. Entonces Amén. le 9, Y, Esther 9, 5. Sigue. y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho? ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál, pues, es tu petición? Y te será concedida. ¿O qué más es tu demanda? Y será hecha. Y respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y descansaron de sus enemigos, y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Bueno, entonces, la pregunta, ¿cuál fue el resultado de los días de matanza? Entonces hay un informe primero de lo que sucedió en la capital, en Susa, y luego de lo que sucedió en las demás provincias. Es decir, ¿cuáles son los resultados en forma general? Hay una derrota, ¿cierto? Total de los enemigos de los judíos. Muerte de los hijos de Amán. Esther le pide al rey que además de que ya están muertos, sean colgados, ¿no? Sean colgados en la horca, como dice ahí, conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y el rey mandó a que se hiciera así.
Y en dos, o en tres versículos, se nos repite que ellos no tocaron sus bienes. Dice, y no tocaron sus bienes. No tomaron despojo de ellos. Es decir, eso puede estar mostrándonos que simplemente lo hicieron por defensa, no por codicia. Únicamente estaban defendiendo su vida, que fue lo que legalmente les permitía ese segundo decreto. Un gran número de enemigos, los que se atrevieron a levantar la mano contra ellos. Y todo ello lleva a que el pueblo tenga reposo, alivio, y muestra una reversión completa de ese decreto de muerte. ¿Qué más pueden agregar, hermanos, en estos versículos? Hermana Argenis, Ujú. hermanita Argenis. Sí, hermano. Bueno, esta es una ilustración, hermanita, del triste final de los impíos. Ujú. Al final los impíos serán destruidos y de ellos no quedará ni raíz ni rama. Todos aquellos que persiguieron a los hijos de Dios, los que crucificaron a Cristo, los que se burlaron, los que se opusieron, los que traicionaron la causa, resucitarán al final de los 1000 años para ser destruidos. Ese es el triste final de los impíos. Es más, antes de eso, sufrirán las plagas. Sufrirán las plagas. Desearán morirse, pero no, el Señor no les va a permitir morirse hasta que sufran las plagas. También estarán bajo la ira de Dios. Esa es una ilustración del triste final de los impíos. Y, hermana, alguien pensará y dirá, no, pero la reina Esther aquí está como sedienta de venganza. Sí, la reina Esther aquí está como mostrando como sed de venganza, alguien dirá. Pero, hermanos, recordemos, hermanos, que El linaje. el día de la venganza de Jehová va a llegar. Y mía es la venganza, dice el Señor. Y el Señor, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y el día de la ira y de la venganza de Jehová va a llegar. Entonces yo quiero hacerles una pregunta a las hermanas, a todas las hermanas que están aquí en la reunión. ¿A usted le hubiera gustado estar en el lugar de la reina Esther en este momento? Porque el rey le dice, ¿qué más quiere que se le haga a la reina? ¿Qué más quiere? ¿Qué más pide? A ver, hermanitas, ¿le hubiera gustado estar en el lugar de la reina Esther, donde el rey le dice, ¿qué más quiere que se le haga, reina? Bueno, un día ustedes van a estar con su corona de vida, hermanitas, pero para llegar allá hay que arriesgar la vida, hay que decidirse, hay que hablar, hay que llamarle al pecado por su nombre, hay que denunciar la apostasía y ponerse del lado de Dios, así se desplomen los cielos. Yo les voy a decir, hermanos, en estos días nosotros nos damos cuenta quién es el que está por Jehová y quién no. ¿Quién es el que se deja atrapar por el mundo, por las fiestas paganas, por las celebraciones, por las reuniones familiares y descuida el deber que tenemos para con Dios? En estos días es donde se demuestra. Entonces, hermanitas, si un día me quieren poner la corona, primero hay que pasar por la experiencia que pasó la reina Esther. Gracias, hermana Ángeles. Gracias, hermano Carlos.
hermana Argenis. Sí, hermana Ángela, adelante. Bueno, aprovechando lo que el hermano Carlos comenta sobre las reuniones familiares, hay que, si estamos participando de esas reuniones familiares, debemos de aprovechar toda oportunidad. En estos días yo tuve 5 personas las cuales les comenté, les dije sobre el mes, en qué tiempo se acababa el año, que no era en este tiempo porque el papado, el hombre de pecado que dice el apóstol Pablo, intentaría cambiar los tiempos y la ley. Entonces les expliqué a varias personas y aproveché esa oportunidad para explicarle a varias personas el tema de cuándo se acababa el año que nosotros no celebrábamos. Y la verdad es que la familia y nadie más, pues, digamos, le mandan a uno feliz año, porque ellos saben que nosotros no celebramos esto, estas festividades y que para nosotros no se acaba el año en este tiempo, bueno, en el tiempo ya de finales de diciembre. Entonces, esa reunión es bueno aprovechar la oportunidad, ya que estamos reunidos, aprovechar la oportunidad para darle a conocer a nuestras familias y a los amigos, a las personas que están a nuestro alrededor. Inclusive un primo me mandó un WhatsApp diciéndome que un feliz año, mucha prosperidad, y entonces yo aproveché también para mandarle el estudio bíblico. Entonces es importante. Para mencionar algo también, cuando se pensaba, en cuanto a lo que la hermana Laura nos acaba de leer, se pensaba que iba a haber una gran multitud de judíos muertos, pero fue lo contrario, como dice acá. En el verso 6, primero que todo en Susa, la capital, murieron 500 hombres, sí, de los enemigos. En el verso 15, murieron en Susa 300 hombres. Y en el verso 16, 75,000. Entonces, imagínense, hermanos, la gran victoria que ellos tuvieron. Cuando se pensaba que era lo contrario, fueron los enemigos vencidos. Gracias, hermana. Gracias. Y en el verso 3 del 9, dice que y todos los príncipes de la provincia, o sea, todos que gobernaban, que eran los gobernantes de esas 127 provincias, sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído también sobre ellos, ¿no? El temor del Señor, de Dios Todopoderoso, había caído sobre todos los pueblos del imperio, pero también sobre aquellos que eran príncipes de las provincias, y los judíos contaron con el apoyo de estos gobernantes, ¿no? De esa cantidad de gente que mencionaba ahorita la hermana Ángela, pues fueron personas que tenían algo en contra de los judíos, o la codicia los llevó a atacar a los judíos que ya se habían organizado, inicialmente el decreto les decía que se podían reunir para fortalecer su defensa. Los que estarían más cerca se podían concentrar en lugares donde vivían para poder responder. ¿Hay alguien que por favor les diga quién tiene el micrófono abierto? ¿Quién nos gastó comida? El almuerzo. Hermanita Estefanía, creo que tiene el micrófono abierto, hermanita. Hermana Gabriela, sí. Se reconcentraron en los lugares donde ellos vivían para poder responder si eran agredidos, ¿no? Es decir, se prepararon para defender sus vidas. Actuaron con el respaldo legal que el decreto les daba y contaron con el temor de los pueblos e impidió, digamos, ataques masivos, porque la idea o lo que daba permiso el primer decreto era un ataque masivo contra un pueblo indefenso que no tenía, que le estaba prohibido organizarse o reunirse para defenderse. Bueno, entonces vamos al decreto, a la pregunta número
7. ¿Cómo se conmemoró la liberación de los judíos? Esther 9, del 19 al 32, enfatizando especialmente en los versículos del 26 al 28. Entonces vamos a leer del capítulo 9, del 19 al 32. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en los valles sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo, cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. ¿Hasta qué verso, hermana? El 32, ¿cierto? Uh-huh. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amadata Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado suertes, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey y él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos cayera sobre su casa, sobre su cabeza, y que lo colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre de Pur, y debido a la palabra de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo llevó a su conocimiento. Los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abiail y Mardoqueo, el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos, los 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim y sus tiempos señalados según les habían ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos de su clamor. Y el mandamiento de Esther confirmó esta celebración acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Amén. En un libro. Bueno, y en la pregunta nos colocan en negrilla especialmente los versículos 26 al 28. Bueno, entonces, ¿cómo se conmemoró? ¿Cómo se conmemoró la liberación de los judíos? Entonces, ¿cómo lo podemos resumir esa conmemoración? ¿Cómo se debía conmemorar esa liberación de los judíos? Esta es mi café. Esta es el azúcar. Ya escribimos
conmemorar en todo lo que leímos. Hay una segunda carta que envía Mardoqueo, ¿no? A todas las provincias. ¿Qué dice esa segunda carta? Que se debe celebrar 2 días, el 14 y el 15 del 12º mes, del mes de Adar. ¿Por qué? Porque en esos días ellos vivieron ya el descanso, la liberación de sus enemigos, donde su tristeza se transformó en gozo y el luto se transformó en alegría. ¿Y qué debían ellos hacer? Pues hacían banquete, pero es algo más que dice ahí que debían enviar o compartir con sus dádivas a los pobres. ¿Qué más debían hacer ellos? Debían enviar porciones a cada uno a su vecino. Ya se intercambiaban porciones de los alimentos que preparaban. Todo esto con el fin de conmemorar, de recordar cómo se había revertido, ¿no?, ese cautiverio, cómo Dios había transformado esa tristeza en gozo y ese luto en alegría. Esto dice que se escribió en los libros que llevaban, digamos, en los libros de memoria, las crónicas que llevaban en los imperios. Entonces, dice que esa fiesta es llamada o la celebración de Purim. Dice que el vocablo Pur es un vocablo que viene del idioma babilónico y que cuando está en singular se dice Pur, pero que cuando se va a hablar de plural, ya no de un día, sino de 2 días, entonces se dice Purim. Entonces, por eso se habla de la celebración de los días de Purim, que no debían de ser guardados, que no dejarían de ser guardados por los judíos, ni por su descendencia, para que jamás pues olvidaran y recordaran siempre lo que había sucedido. ¿Cómo celebrará el pueblo de Dios la reversión de este decreto? ¿Cómo celebrará el pueblo de Dios la reversión de toda la situación que ese decreto de muerte que pesará sobre el pueblo de Dios en este decreto que vendrá en un cercano futuro? Allá en la patria celestial con todas las muchedumbres de fieles, con Cristo, La fiesta de en los la gracia. tabernáculos Ujú. será Ser en fiesta de gozo, de alegría, de liberación. que se Hermano recordará Cruz, la eternidad, ¿no? Sí, hermano Carlos. hermano Argenis, hay un capítulo en el conflicto de los siglos que se titula La liberación final del pueblo de Dios. Cuando los impíos inclusive se van a adelantar a la fecha establecida para matar a los hijos de Dios, entonces aparecerá en el horizonte la señal, inicialmente como el tamaño del puño de la mano, como una nube oscura que se va acercando y va creciendo hasta convertirse en esa nube de ángeles que traen de regreso al Señor Jesucristo, que viene a liberar a su pueblo fiel, que para ese momento solamente serán los 144,000 literales vivos que han pasado o habremos de pasar vivos por el cierre de la gracia.
será, dice la profeta, narrando allí en ese capítulo, escucharemos la voz que dice, aquí están, helos aquí, helos aquí. Y ahí se describe las palabras de los redimidos y el gozo de los redimidos al saber que es la voz de Dios la que estamos escuchando que viene a liberarnos. Recomiendo ese capítulo, hermanos. La liberación final del pueblo de Dios está entre los últimos 3 capítulos del conflicto de los ídolos. Gracias, hermano. Gracias, hermano Carlos. Bueno, vamos entonces a la pregunta número 8. ¿Qué decreto contra el pueblo de Dios se emitirá en los últimos días? Apocalipsis capítulo 13, 15, 16 y 17. Amén. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Es el 13, capítulo 13, 13, del sí, 15 al 15. 17. Ah, estaba leyendo mal, qué pena. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Bueno, entonces capítulo 13, versículos 15, 16 y 17. Ese es el decreto. Pregunta, ¿qué decreto contra el pueblo de Dios se emitirá en los últimos días? La respuesta, ese que acaba de leer Laura, es el decreto que se va a emitir en los últimos días contra el pueblo de Dios. El decreto de Amán, que fue enviado, ese primer decreto, era un decreto que también se dio porque él tenía sed de venganza, porque Mardoqueo, que pertenecía a los judíos, no le hacía la reverencia, no se arrodillaba ante él como hombre. Aquí este decreto, ¿qué está pidiendo, hermano? ¿Qué es, contra quiénes se da ese decreto? Contra el pueblo de Dios. Contra el pueblo de Dios. Que se mate a todo el que no adore a quién. A la bestia. A la bestia, a todo aquel que no tenga la marca, ¿no? ¿Y quién va a emitir ese decreto? Los gobiernos. Dice, Los para que gobiernos civiles. se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Quién es la imagen de la bestia? ¿O Protestantismo apóstata. qué es la imagen de la bestia? El protestantismo apóstata unido al Estado. Es ese sistema, es un sistema religioso, sigue hermana Ángela, que va a estar apoyado por el Estado. ¿Y por qué se le dice imagen de la bestia? ¿Sabemos quién es la bestia? Sí, porque ¿Quién viene, o sea, es el que pues representa a alguien más, ¿no? No es como tal la bestia, sino está apoyado por ella. es la Su imagen? representación, su imagen. ¿Quién es la bestia? Papado. El Roma, sistema. el Sistema sistema papal. papal. ¿Y quién será esa imagen? Ya dijeron el protestantismo apóstata, Apóstata unido al Estado. ¿sí? Que va a actuar de la misma forma que lo que actuó la primera bestia, o sea, por eso se le dice imagen. Va a actuar de la misma forma que actuó la primera bestia. Y según Apocalipsis 13, ¿quién es la primera bestia? Aquella que sale del mar, ¿cierto? Que se unió al Estado, al poder civil, para imponer. Aquí quiere imponer adoración.
adoración a la primera bestia. ¿Y cómo se va a evidenciar esa adoración? ¿En qué consiste esa adoración, hermano? Adorar en domingo. Aceptar la adoración en Mm. domingo En y domingo, el día del sol. perseguir y matar a los que A los no, cristianos, al pueblo escogido. que no se someta, ¿sí? A los que no se arrodilla ante este hijo del papado. Por eso se le llama imagen, porque está imitando a ese modelo de la primera bestia que persiguió, que mató durante la Edad Media del año 538 a 1798. ¿Cómo se le llama a ese espacio de tiempo? 1260 años de persecución papal, de La era de supremacía. tinieblas espirituales. La era de tinieblas espirituales, la era de oscurantismo, que también está representada además de los 1260 años como los 42 meses o tiempo, tiempos, Bien. tiempo, medio tiempo, ¿no? Bueno, entonces, Hermanita, hermanita Argenis, ¿me permite? Sí, señor. En la Biblia, en Apocalipsis 13, está claramente con detalle Ah, identificado a las dos bestias, ¿no? ujú. Claramente. La primera y la segunda bestia de Apocalipsis 13 están claramente identificadas. La primera bestia, el sistema papal, y la segunda bestia, Estados Unidos de América. La segunda bestia hace imagen de la primera bestia. Estados Unidos va a obrar y actuar de la misma manera como actuó el sistema papal durante esos 1260 años de persecución. Entonces la bestia, la segunda bestia de Apocalipsis 13, está claramente identificada. Y en este año 2025 dio pasos gigantes para manifestar su asunción de poder, para traer la ley dominical. El mundo está siendo distraído por lo que sucede en el Medio Oriente, en Rusia, en Ucrania, bueno, para quitar los ojos de lo que sucede realmente con estas dos bestias. Y el poder que tiene esta segunda bestia, Estados Unidos, donde inicialmente el protestantismo apóstata, la unión de todas las denominaciones, incluyendo a la denominación adventista, obviamente se van a poner del lado, se han puesto ya del lado del papado, apoyando la ley dominical y yendo en contra de los principios bíblicos. Este poder de la segunda bestia en acción, ese poder es inalcanzable, hermanos. Alguien dirá, no, pero Estados Unidos es el país de la libertad. Estados Unidos es la tierra gloriosa, dicen algunos. Estados Unidos es el sueño americano y corre para Estados Unidos. Hermanos, esta mañana nos despertamos con la noticia de que Estados Unidos, su poder, ha hecho que el presidente Donald Trump ingrese y invada Venezuela, 2 de la mañana, y se han llevado al presidente de Venezuela, a Nicolás Maduro y a su esposa. ¿Hasta dónde llega el poder de esta bestia, obviamente apoyada por el sistema papal y por las otras naciones? ¿Hasta dónde? Entonces, hermanos, aquellos que están felices con el sueño americano, aquellos que están felices allá en Estados Unidos ganando dólares y pensando que se han ganado el cielo y que no quieren salir de esa tierra en apostasía, seguramente van a pasar por esa triste experiencia de que cuando quieran salir ya no podrán. Entonces, el mundo está siendo distraído con muchas cosas, pero no pone sus ojos
en lo que realmente está haciendo esta segunda bestia llamada Estados Unidos de América. Gracias, hermanita. Gracias, hermano Carlos. Bueno, entonces ya nos quedó claro cuál es el decreto que se emitirá, por qué se va a emitir, quién es el que está detrás de ese segundo decreto. Entonces, nos quedó claro nuevamente, aunque esto lo hemos estudiado ya en tiempo anterior, la imagen de la bestia es ese sistema religioso que, apoyado por el Estado, va a reproducir la forma de actuar de esa primera bestia. Entonces, quien forma la imagen de la bestia, de esa bestia que sale del mar y que tiene otras características que las encontramos además de Apocalipsis en el libro de Daniel, que persiguió a los santos por ese tiempo que ya lo mencionamos, va a ser, digamos, esa imagen de la bestia va a ser formada por esa segunda bestia que sale de la tierra, que le da poder a esa imagen y que va a obligar a todos a que adoren a esa primera bestia, aceptando el domingo. Esa primera bestia, esa segunda bestia que comenzó como un cordero, como la característica de un cordero manso, pero que va a terminar hablando como dragón. Y ya está hablando como dragón. Entonces, esa imagen de la bestia es un sistema religioso y político creado cuando el poder civil legisla, de cuando ya el poder civil se involucra en legislar prácticas religiosas, obligando a la adoración, a una adoración contraria a la ley de Dios y persiguiendo a los fieles. Entonces estamos hablando de una imagen de la bestia que va a obligar a violar la ley de Dios, que quiere unificar al mundo sobre una falsa adoración impuesta por esa imagen de la bestia. Bueno, entonces, hermanos, ¿qué nos dice la pregunta 9? A medida que se acerque el tiempo para la ejecución de ese decreto, estamos ya hablando del decreto de los últimos días, ¿qué harán los impíos? Los impíos, acuérdense que lo leímos también en un sábado anterior, que Amán quiso adelantar al decreto que era para el mes 12º, queriendo que el rey le diera el perdón a colgar en la horca a Mardoqueo. Para él era dolor de estómago, su dolor de cabeza no lo podía ver. A él no le bastaba, a Amán no le bastaba toda la gloria que tenía de sentirse honrado por el rey, por la reina, de tener muchísimos hijos, de riquezas. Nada de eso le valía cuando él veía a Mardoqueo, porque le producía esa reacción. Y sus amigos y su querida esposa le dijeron que pues que se fuera contento para ese segundo banquete y que preparara una horca y que colgara de una vez a Mardoqueo y acabara pues con esa situación que lo tenía en esa crisis, ¿no? Entonces, dice acá, a medida que se acerque el tiempo para la ejecución de ese decreto, ¿qué harán los impíos? Nota 1. La nota 1 dice, por todas partes, compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Esto está en el Conflicto de los Siglos, página 41, párrafo 2. Por todas partes, compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. ¿Qué podemos decir acerca de esto, hermanos? Igual que Amán, ¿no? Ellos no van a esperar
están tan ansiosos que no quieren esperar el tiempo dado, porque este decreto de los últimos días también tendrá un tiempo, un día, una hora en que ha de ejecutarse. Y por eso nos decía que Amán fue como los impíos en los últimos días. En algunos lugares, antes de la fecha de ejecución del decreto, los malvados se precipitaron sobre los santos para matarlos. Pero los ángeles, en la forma de hombres de guerra, pelearon por ellos. Esto está en Primeros Escritos, página 143. Pregunta número 10. ¿Cómo afrontarán la crisis los justos? Salmo 56:11. ¿Qué nos dice el Salmo 56:11? Que nos va a mostrar cómo deben afrontar la crisis los justos. Amén. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Podremos leer también, alguna hermana o Laura, Salmo 118:6. Salmo 118:6. Ujú. Salmo 118:6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Otro hermano, Salmo 27:1 y otro hermano, Salmo 46:1 y 2. Salmo 27:1, Salmo 46:1, 2. Jehová Amén. es mi luz, mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? 46:1, 2. Amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Otro hermano, Jeremías 17:7 y otro hermano, Romanos 8:31. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y el otro, la hermana leyó ¿Cuál es? 8:31. 17, Jeremías 17, 7. 7. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en último, Hebreos 13:6. Amén. Hebreos 13:6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermana Gabriela, entonces, ¿cómo afrontarán la crisis los justos? Según los versículos que hemos leído. Sí, hermanita Argenis, esta es la maravillosa promesa de la palabra de Dios, ¿no? Que dice que confiadamente debemos esperar en Jehová y no temeremos porque Él va a estar pronto a nuestro socorro y a nuestra protección. Por eso es que día a día debemos tener esa comunión, esa oración para con nuestro Dios, porque Él nos llena de esa fe, nos llena de esa esperanza, de esa confianza que teniéndolo a Él lo tenemos todo. Y que venga sobre la tierra lo que venga, nuestra fe está en Él y nada malo nos va a pasar, siempre y cuando seamos obedientes, siempre y cuando también
llevemos a cabo lo que la palabra nos indica y tratemos con la justicia de Cristo seguir adelante para recibir estas promesas grandiosas de nuestro Padre Celestial. Bueno, entonces son versículos donde nos llevan a una confianza absoluta en Dios. Es decir, cuando la confianza está absolutamente en Dios, el temor del ser humano o por el ser humano va a perder poder. Entonces, esa es la forma como los justos deberán enfrentar esa crisis final, ¿no? Teniendo fe absoluta en lo que el Señor ha dicho, que Dios defenderá y peleará por su pueblo. Pregunta número 11. ¿Quién protegerá a los justos? Salmo lo leímos al iniciar en esta mañana los estudios. Salmo 34:7. ¿Quién protegerá a los justos? Vamos a leer antes de esto la nota 2, que correspondía a la pregunta 10. Dice, vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos, asociarse en grupos y vivir en los lugares más solitarios. Vi un escrito cuyas copias fueron esparcidas en diferentes partes de la tierra, dando órdenes de que a menos que los santos renunciaran a su fe peculiar, renunciaran al sábado y observaran el primer día de la semana, el pueblo estaría en libertad después de cierto día para darles muerte. Esto fue lo que se le mostró a la profeta del Señor, cómo los santos abandonaban ciudades y pueblos asociados en grupos a lugares solitarios. También se le mostró ese escrito, ese decreto, cuyas copias fueron esparcidas en las diferentes partes de la tierra. ¿Qué decía ese decreto? Se le daba orden, se le daba al pueblo libertad para que en cierto día, en cierta fecha, les diera muerte a ese grupo de santos, a menos de que renunciaran a su fe, de que renunciaran al sábado y que observaran el primer día de la semana. Y en la pregunta 11, ¿quién protegerá a los justos? Salmo 34:7. Ahora leemos la nota 3. ¿Qué dice el Salmo 34:7? Ese ya no lo sabemos, ese versículo, ¿no? El ángel de Jehová acampa, le temen y los Defiende. Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La nota 3 dice, al salir los santos de las ciudades y aldeas, fueron perseguidos por los impíos que procuraban matarlos. Pero las espadas que se levantaron para matar al pueblo de Dios se quebraron y cayeron impotentes como briznas de paja. Los ángeles de Dios escudaron a los santos. La nota 2 y la nota 3 está en Primeros Escritos, página 282 y página 284. Entonces, ¿quién va a proteger a los justos en estos días de crisis, cuando ya el decreto haya sido emitido y enviado a diferentes lugares de la tierra? Los santos ángeles. Santos El ángel de ángeles, Jehová. el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y ya nosotros sabemos, hemos estudiado, están numerosos versículos en la Biblia para identificar quién es el ángel de Jehová. Bueno, entonces vamos a la... Oh, usted no puede, hermano Carlos, ¿alcanzamos a hacer las que nos hacen falta?
Nos hace falta 2, 3, 4, 5 preguntas. Bueno, la pregunta 12. Hermanita Argenis, convénzame de que sí vamos a alcanzar, por favor. Bueno, habrá Vea, un decreto no se superior. preocupe, hermanita, no se preocupe. Vamos tranquilos, vamos unos 15 o 20 minuticos más. Claro que sí. Habrá un decreto superior que revierta la cautividad del pueblo de Dios antes de que llegue el tiempo de ejecución del decreto, así como en los días de Esther y Mardoqueo. Hubo un decreto superior que revirtió esa cautividad, ¿no? Antes de que llegara ese tiempo el tiempo en que se iba a ejecutar ese decreto. Salmo 89, 27. Un hermano que por favor lo lea. Salmo 89, Amén. 17, salmo mesiánico. Salmo 89, 27. Amén. 27. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Yo también lo pondré por Primogénito, como el más excelso, ¿no? el más excelso de los reyes de la tierra. Bueno, entonces ahí nos está hablando el Señor Jesús, de el Señor Jesús ya entronizado, con autoridad absoluta, como el heredero legal, ¿cierto? De todo este reino, porque Él ha vencido y se ha presentado ante el Padre como victorioso, ¿no? Además es el más excelso, o sea, sobre lo que Él diga o haga, no hay ningún decreto humano que esté por encima de Él. Entonces, lo que Dios disponga antes de que se cumpla ese decreto, va a revertir esa cautividad del pueblo de Dios antes de que llegue ese día que está estipulado en ese decreto que se ha enviado a toda la tierra. Así como se sucedieron esos eventos entre el primer y segundo banquete en el libro de Esther, en la historia que nos relata el libro de Esther. Acá, en este último decreto, mientras esto va sucediendo, los impíos que quisieron adelantarse fueron atacados por ángeles. Sus espadas dicen que cayeron como briznas. Entonces, Dios revertirá esa cautividad antes de que llegue la ejecución del decreto. Por más que quieran los impíos adelantarse y ocasionar la muerte de los justos, Dios no lo va a permitir. ¿Cómo afecta la nota 4? Vamos a mirar la nota 4. Dice, es a medianoche que Dios manifiesta su poder para la liberación de su pueblo. La voz de Dios se escucha desde el cielo, declarando el día y la hora de la venida de Jesús y entregando el pacto eterno a su pueblo. Nos piden que leamos Isaías 30, del 27 al 30. Alguien que nos vaya leyendo Isaías 30, el versículo 27, lo miramos, luego el 28, luego el 29 y el 30. Amén. Amén. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan. Ese no es. Este es Ese no es. 30. Sí, hermana, 30, 27. Ya, 30, 27. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. El 30, ¿cierto? Vamos y a leer. Jehová hará. Vamos a leer uno por uno, hermana Ángela. Entonces, acá en el versículo 27, acá Dios nos envía mensajeros.
ni está enviando mensajes. Dice que Él viene, Él mismo va a actuar porque dice, he aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Dios mismo vendrá en persona a actuar en favor de su pueblo. El 28. Tu aliento, cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello, para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Haciéndole cerrar. Como Dios mismo viene a actuar a favor de su pueblo, dice, lo describe como un torrente que inunda, ¿no? Ustedes se imaginan cuando han sucedido esas catástrofes que viene esa agua y no respeta el lugar, pasa por encima llevándose todo. Así vendrá el Señor a liberar a su pueblo, como un torrente que inunda. Y lo está aquí comparando como con ese viento, con ese aliento, como un poder, como el que se describe en el Espíritu, como el poder que se manifiesta, como se manifiesta el Espíritu de Dios. Dice que en Génesis dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Es decir, es un poder que además de que dio vida, ahora dice que se aparta o se retira de esos rebeldes y ocasiona esa destrucción para los rebeldes y esa protección para el pueblo de Dios. Dice que vendrá y los inundará hasta el cuello, ¿sí? Eso nos puede estar indicando que esa inundación que llega hasta el cuello, pues no los destruye del todo, no mueren, ¿cierto? Sino que los deja que sean expuestos a su juicio, que sufran, digamos, que sean castigados por todo lo que han hecho y especialmente lo que han hecho en contra de su pueblo. El 29, hermanos. Vosotros tendréis cántico como de noche, en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Entonces su pueblo tendrá cántico como de noche, como cuando se celebra Pascua, alegría de corazón, y lo compara con el que lleva una flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y el 30. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Jehová hará oír su potente voz. Ellos escucharán de la voz del Señor, como nos decía el hermano Carlos, la hora de su venida. Y hablan de su voz y como cuando se escuchan, dice la palabra, como relámpagos, como truenos, pero el pueblo escuchará la voz de Dios y conocerá el día de su venida. Lo compara como llama de fuego, el furor de su rostro, como torbellino, como tempestad y piedra de granizo. Apocalipsis habla de esas piedras, del tamaño de esos granizos. El tamaño de esos granizos como no recuerdo en este momento de cuánto peso en talentos. Entonces, la pregunta nos lleva a que ese es en la nota 4, que ese decreto superior que revierte la cautividad del pueblo de Dios, recordándonos que esa medianoche que Dios va a manifestar su poder para liberar a su pueblo.
que la voz de Dios se escuchará desde el cielo declarando el día y la hora de su venida y entregándole a su pueblo ese pacto eterno. Eso está en el Conflicto de los Siglos, páginas 620 y 623. Es el capítulo que nos recomendó el hermano Carlos para releerlo. Vamos entonces a la pregunta 13. ¿Cómo afectará esto a los justos? Y nos envían a la nota 5. Sus rostros, poco antes pálidos, ansiosos y demacrados, ahora están resplandecientes, llenos de asombro, fe y amor. Ese será el efecto sobre los justos hijos de Dios. ¿Cómo se verán afectados los malvados? Si los justos hijos del Señor, sus rostros que estaban pálidos, ansiosos y demacrados, ahora están resplandecientes y llenos de asombro, fe y amor. Vamos a mirar cómo entonces estarán los malvados. Isaías 60, 14. Y otro hermano, Isaías 61, 9. Amén. Isaías 60, 14. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Amén. 61, 9. Amén. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Amén. Isaías 61, 9. Sí. 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 Bueno, y entonces en el 60, 14, que nos muestra cómo se ven afectados los malvados o impíos. ¿Qué respuesta le Dice, damos? sí, hermanita, dice que serán humillados y afligidos, dice, y que a los pies de Jehová serán encorvados, o sea que como arrastrados, digo yo, ¿no? Entonces nos damos cuenta que bien hacemos en estar del lado del vencedor, porque el porvenir para los impíos va a ser muy denigrante, humillados, afligidos, arrastrados. Entonces, que Dios nos libre de todo eso y estar firmemente en el lado de los justos de Jehová. Bueno, entonces ahora vamos a Hebreos 10:1 para responder la pregunta 15. Hebreos 10:1. Amén. Porque la ley, Hebreos 10:1, ¿sí? Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. A los que se acercan. Entonces la pregunta es, ¿debe un tipo representar necesariamente todos los detalles del antitipo? No, ¿Debe un tipo solamente eran representar? sombras, era una sombra solamente, eran sombras, porque lo único que podía hacernos perfecto es la sangre preciosa de Cristo, sus méritos, su obediencia, su intercesión. Es lo único que podía hacernos perfectos, porque ellos seguían imperfectos haciendo todos estos sacrificios, pero es la sangre preciosa de Cristo la que lo puede hacer. Gracias, hermana Ángela. Y finalmente la pregunta 16. ¿Podemos esperar que cada detalle del decreto de Asuero se encuentre repetido en el decreto que se emitirá contra el pueblo de Dios? Nota 6. La nota 6 dice, cuando la voz de Dios anuncie la hora de la venida de Jesús y revierta, es la misma palabra usada acá en uno de las lecciones, revierta el cautiverio de su pueblo, será demasiado tarde para que alguno se arrepienta, pero los impíos reconocerán
que Dios es justo y que su pueblo es justo. Cuando el decreto de Mardoqueo revirtió el cautiverio de los judíos, hubo oportunidad para el arrepentimiento y muchos se hicieron judíos. Pero antes de la liberación final de Dios de su pueblo, el destino de cada alma habrá quedado fijado. Entonces, por eso en la pregunta 15 dice, ¿debe un tipo representar necesariamente todos los detalles del antitipo? Y la respuesta fue no, porque en ese decreto de Asuero hubo algo y era que los que no eran judíos, los que habían en algún momento estado dispuestos a participar de esa matanza, tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Y por eso el registro bíblico dice que muchos se hicieron judíos. Pero a pesar de que ese decreto de Amán es el tipo y el antitipo viene en el decreto de los últimos días, no necesariamente se van a representar todos los detalles. Y uno de esos detalles no lo explican aquí. Y es que en el decreto final, antes de la liberación del final de Dios, de su pueblo, ya no habrá la oportunidad que tuvieron los que hacían parte de ese imperio, de esas 127 provincias, que pudieron arrepentirse y no atacar al pueblo de Dios e inclusive hacerse judíos, como judíos. Aquí el destino de cada alma habrá quedado fijado. ¿En qué momento, hermanos, queda el destino de cada alma fijado? El fin del tiempo de gracia, hermana. Cuando el Señor, como lo dice allá en la gracia. 12:1, ¿qué nos dice Daniel 12:1? Cuando se levante, se levante. Se levantará Miguel. Aquí a leerlo textualmente, Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. Y hay otro versículo, hermana Ángela, creo que es también en Apocalipsis, donde también se dice qué pasa una vez que se dé ese momento en que Miguel se levante, ya no sea más sumo sacerdote, sus vestiduras se cambien a Rey de Reyes y Señor de Señores, que dice que el que es justo siga siendo justo y el que es inmundo siga siendo inmundo. Entonces, esa es la respuesta. ¿Podemos esperar que cada detalle del decreto de Asuero se encuentre repetido en el decreto que se emitirá contra el pueblo de Dios? No todos los detalles, ¿cierto? Y hay un detalle especial que acabamos de leer. Hermana Argenis, capítulo 22, el verso 11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifícase todavía. Cuando se levanta Jesús, el levantar, y nos cita pues a Daniel 12, cuando Jesús se levanta ya, deja de interceder, y se cierra el tiempo de la gracia. Podemos también comparar esta parte con el tiempo que fue estipulado. ¿Apocalipsis 22? Sí, 11. capítulo 22, verso 11. Versículo 11. Bueno. Y también podemos, hermana, compararlo del tiempo de Mardoqueo con el tiempo de los judíos estipulado, los 490 años, hasta el año 34, y como la profeta dice, de que se le extendió la gracia a los descendientes de estos hombres hasta el año 70, que fue la destrucción completa de Jerusalén y la nación judía, los expatriados.
Entonces podemos también hacer este recorderis acá, comparando con el tiempo ¿cierto? De Mardoqueo, que muchos tuvieron la oportunidad de unirse al pueblo de Dios. Con el tiempo de después del año. Tiempo de los judíos, sí, las 70 semanas hasta el año 34, y que después pues se alargó ese tiempo de oportunidad para los que, y vieron muchos que se arrepintieron, y ya pues el resto de los que no se arrepintieron en el año 70, que fue destruida Jerusalén. Gracias, hermana. Bueno, hermanos, entonces hemos llegado al final de la lección 11, donde vimos cómo Dios libró a su pueblo en esa época, en ese momento en el imperio medo-persa, a los judíos que estaban que no se habían ido de este imperio y estaban ubicados dentro de la cotidianidad de ese imperio. Y acá llegó a compararlo también cómo Dios librará a su pueblo cuando se emita el último decreto, el que se está esperando en un futuro cercano. Entonces, muchísimas gracias, hermanos, por su presencia en esta escuela sabática, por sus aportes. Y si Dios nos lo permite, entonces estaremos estudiando el próximo sábado la lección 12, una lección muy hermosa que habla sobre un vistazo al futuro cercano, viendo cómo podemos sacar lecciones de lo sucedido en el pasado, con todo lo que nos ha relatado el libro de Esther y otros eventos o sucesos que han sucedido, con lo que viene en este futuro cercano. Entonces vamos a orar, hermanos, para terminar esta lección. No sé si la hermana Mónica o la hermana Adriana esté con nosotros para que por favor nos haga la oración de cierre. Creo que Cristian ha tenido la crisis. Bueno. Entonces, si quiere, hermana Ángela. Amén. Amantísimo Padre Celestial, en esta mañana con gratitud estamos aquí de rodillas, un grupo de sus hijos, para darle la gloria, la honra y la alabanza a usted, al Hijo y al Espíritu Santo. Te agradecemos, oh Padre Eterno, porque nos has permitido en esta mañana podernos reunir a gloriarnos en tu santa palabra, a recordar, Señor, estas maravillas que usted ha hecho con su pueblo durante todos estos siglos, durante todos estos 6.000 años que han transcurrido. Han sido muchísimas las maravillas, Señor, y que usted ha hecho con nosotros como la última generación antes de que Cristo venga. Le suplicamos, Señor, que nos impartas esa fe que tuvo Esther, que tuvo Mardoqueo y todos los judíos que en usted confiaron, y que usted les dio esta victoria maravillosa de haber podido vencer a sus enemigos. Señor, en usted confiamos, primero que todo, para que nos prepare desde ahora, para que tengamos esa fe viva, esa esperanza en sus promesas, Señor, que sabemos que usted las cumplirá y que usted actuará. Usted nos protegerá, Señor, nos dará ese valor. Si tenemos que ir al martirio, usted nos dará el don del martirio, el don del sufrimiento, porque sabemos que así muramos y morimos para Cristo. Tenemos esa gran promesa de resucitar en la resurrección especial, como usted le ha mostrado a tu profeta. Síguenos dirigiendo en este día. Ayúdanos a tener reverencia, Señor, en todos los hogares donde estemos, porque sabemos que estamos ante usted, Señor. Que nada nos distraiga, Señor, porque aunque estemos en la distancia y no nos estemos viendo unos a otros, Señor, usted está con nosotros
Y así como los ángeles tienen esa gran reverencia hacia ustedes, nosotros también tengamos esa misma reverencia en los hogares donde nos encontremos. Este momento es solemne, donde entramos por fe al lugar santísimo del santuario. Y nos reunimos acá, un grupo de sus hijos acá en la tierra, a adorar y glorificar su santo nombre y a unir nuestras alabanzas con los ángeles celestiales. Dirígenos pues en este día, que podamos, Señor, seguir honrando y glorificando su santo nombre, y que podamos ser instruidos, ser dirigidos por su Santo Espíritu, que Él nos dé la sabiduría necesaria para comprender los mensajes que usted tiene para cada uno de nosotros. Peticiones que le hacemos, Padre eterno, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.